¿Alguna vez has sentido que algo oscuro opera dentro de ti, afectando tus pensamientos, emociones y decisiones? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela una verdad inquietante. El mundo espiritual es real y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Hoy exploraremos las señales que indican que un demonio podría estar operando en tu vida. No ignores estas advertencias porque reconocerlas es el primer paso para liberarte. Dios nos ha dado las herramientas para vencer. Y en este video te mostraremos cómo identificar y enfrentar esta batalla espiritual. ¿Estás listo para descubrir la verdad y tomar autoridad en el nombre de Jesús? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado en una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre las fuerzas de Dios y las tinieblas que buscan arrastrarnos lejos de su presencia. Lo que muchos ignoran es que esta batalla no siempre se libra en lo visible, sino en lo secreto, en lo profundo del alma, en las sombras de la mente y el espíritu. Hay quienes viven sus días sin saber que algo más está operando dentro de ellos, robándoles la paz, drenando su energía, sembrando dudas y caos en su interior. No se trata de simples pensamientos negativos o de un mal día. Es algo mucho más profundo, más peligroso, algo que se oculta tras el velo de lo cotidiano y se alimenta del descuido espiritual. La Biblia nos advierte claramente sobre esta realidad en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es una metáfora, no es un simple discurso simbólico, es una revelación de lo que realmente enfrentamos cada día, una advertencia directa sobre la existencia de fuerzas malignas que operan en secreto, influyendo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y lo más alarmante es que muchas personas ya están bajo su influencia, pero no lo saben. Siguen viviendo como si todo fuera normal, sin darse cuenta de que su falta de paz, su cansancio constante, sus pensamientos confusos y su desesperanza pueden ser signos de algo más profundo. En la Escritura vemos casos donde la presencia demoníaca no se manifestaba con gritos o comportamientos violentos, sino de manera silenciosa y sutil. En Lucas 13:11-13, Jesús se encuentra con una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Muchos habrían pensado que se trataba simplemente de una enfermedad, pero Jesús vio la realidad espiritual detrás de su condición y la liberó. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Cuántos hoy caminan con una carga invisible, con una opresión que no pueden explicar, sin saber que su sufrimiento no es solo físico, sino espiritual? Es así como opera el enemigo. No siempre de forma evidente, no siempre con manifestaciones escandalosas. A veces se esconde en la rutina, en la fatiga inexplicable, en esa tristeza sin razón aparente que persiste día tras día. Hay quienes se sienten agotados, drenados de energía sin motivo alguno, como si algo pesara sobre ellos. Nada parece llenar ese vacío. Ninguna actividad les devuelve el entusiasmo. Ningún descanso les da alivio. No importa cuánto duerman o cuánto intenten relajarse, la sensación de agotamiento sigue ahí, como un peso invisible sobre sus hombros. Esta es una de las señales más comunes de una presencia maligna operando en secreto. El enemigo sabe que una persona debilitada es una persona vulnerable. Sabe que si logra desgastarte lo suficiente,
Llegará un punto en el que bajarás la guardia, en el que te será difícil orar, en el que las fuerzas para buscar a Dios se agotarán. Y cuando eso ocurre, cuando te sientes demasiado cansado para pelear, ahí es donde Él ataca con más fuerza. Es por eso que muchas personas experimentan una apatía espiritual que antes no tenían. Hay quienes antes disfrutaban leer la palabra, sentían gozo en la oración, pero de repente todo les parece un esfuerzo inmenso. Comienzan a alejarse sin darse cuenta, perdiendo poco a poco el deseo de buscar a Dios. No es casualidad, es una estrategia. En el libro de Daniel se nos muestra cómo un principado demoníaco se oponía a la respuesta de Dios, retrasando la respuesta a la oración de Daniel durante 21 días. Daniel 10, 12 a 13. Esto nos revela que en el mundo espiritual hay fuerzas que buscan interferir en nuestra conexión con Dios, desgastarnos, hacer que desistamos. Y cuando una persona comienza a ceder, cuando permite que esa opresión se arraigue, el enemigo encuentra un terreno fértil para sembrar dudas, ansiedad, desesperanza. El caso del rey Saúl es otro ejemplo claro de cómo la presencia maligna puede infiltrarse de manera progresiva en la vida de una persona. En 1 Samuel 16, 14 se nos dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. No fue de un día para otro, fue un proceso. Su desobediencia, su falta de arrepentimiento, su envidia y sus celos lo fueron abriendo a la influencia de las tinieblas, hasta que terminó consumido por la paranoia, la ira y el miedo. Lo que empezó con pequeños cambios en su comportamiento, terminó en una posesión que lo llevó a la desesperación total. Hoy en día muchas personas viven bajo esa misma opresión. Puede que no estén poseídas en un sentido extremo, pero han permitido que su mente y su espíritu sean terreno de batalla. Se sienten irritables sin razón aparente, explotan con facilidad, pierden el control de sus emociones. Algo dentro de ellos los impulsa a actuar de manera que luego lamentan. ¿Cuántos han dicho o hecho cosas que jamás imaginaron, sintiendo que no pueden detenerse, que algo los empuja? El enemigo opera en las emociones porque sabe que si logra manipular lo que sientes, puede controlar lo que haces. Quiere hacerte sentir que no hay esperanza, que nunca cambiarás, que la paz es inalcanzable para ti. Quiere que creas que lo que experimentas es simplemente parte de la vida, que no hay salida. Pero eso es una mentira. Jesús nos dejó claro en Juan 10:10 cuál es la intención del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enviar al enemigo es claro, desgastarte, robar tu paz, tu fe, tu propósito. Pero la buena noticia es que no tiene poder sobre aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso es fundamental que abramos los ojos a estas señales, que no las ignoremos ni las justifiquemos como algo sin importancia. Lo peor que podemos hacer es minimizar los ataques espirituales, tratándolos como simples estados de ánimo o problemas comunes. Es exactamente lo que el enemigo quiere, que creas que lo que sientes es normal, que te acostumbres a vivir con ello. Pero Jesús vino a traer libertad, vino a romper cadenas, a abrir los ojos de los cautivos, a dar descanso a los que están cargados y afligidos. Si hay algo en tu vida que te está robando la paz, si sientes un peso constante, un agotamiento que no se va, es momento de enfrentarlo. No puedes permitir que el enemigo gane terreno en tu vida. No puedes seguir ignorando las señales. En los próximos minutos veremos señales aún más alarmantes, señales que revelan con claridad cuando una presencia oscura está operando en tu vida.
Algunas de ellas pueden estar ocurriendo justo ahora sin que te des cuenta. Y cuando las descubras, entenderás que esta batalla no es imaginaria, es real y ya es momento de pelearla. La noche ha sido, desde el principio de la humanidad, un escenario de batallas invisibles. Mientras los ojos humanos se cierran y el cuerpo descansa, el mundo espiritual sigue en constante movimiento. La Biblia nos advierte que las tinieblas buscan aprovechar los momentos de vulnerabilidad para atacar, infiltrar pensamientos y debilitar el alma. En Job 4:13-14 se describe una escena inquietante. En imaginaciones de las visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. No es casualidad que muchas de las manifestaciones demoníacas ocurran en la noche. El enemigo opera en la oscuridad, no porque tenga poder sobre ella, sino porque es ahí donde el miedo puede paralizar más fácilmente. Las Escrituras muestran numerosos ejemplos de cómo las fuerzas malignas intentan interferir en los sueños y la paz nocturna de las personas. Uno de los casos más impactantes es el de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien fue perturbado por sueños inquietantes enviados por Dios, pero cuya interpretación fue bloqueada hasta que Daniel recibió la revelación, Daniel 2:1-3. Este episodio muestra cómo el mundo espiritual puede influir en el descanso, generando insomnio, confusión y temor. Sin embargo, cuando los ataques no provienen directamente de Dios como advertencias, sino del enemigo como estrategias de opresión, los síntomas son aún más claros. En el Evangelio de Marcos se narra el encuentro de Jesús con un hombre poseído por una legión de demonios, quien tenía el hábito de vivir entre los sepulcros y herirse a sí mismo. Marcos 5:2-5. Lo que pocos notan es que este hombre pasaba sus noches en tormento, gritando en la oscuridad sin hallar descanso. Su mente y su cuerpo eran esclavizados por una influencia maligna que no le permitía experimentar paz. Esta es una realidad que aún persiste. Muchas personas sufren ataques nocturnos que van más allá de una simple pesadilla. Despiertan con una sensación de terror indescriptible. Sienten presencias en la habitación, escuchan susurros o incluso experimentan la parálisis del sueño, donde intentan moverse o hablar, pero algo invisible se los impide. La ciencia busca explicaciones psicológicas para estos fenómenos, pero la palabra de Dios los revela como lo que realmente son: evidencias de una guerra espiritual que no puede ser ignorada. Los demonios buscan debilitar la mente humana y la noche es su terreno preferido porque es el momento en que el cuerpo y la mente bajan sus defensas naturales. Un espíritu de opresión puede manifestarse a través de pensamientos intrusivos antes de dormir, sensaciones de angustia sin razón aparente o sueños repetitivos con contenido perturbador. En algunos casos estas experiencias van acompañadas de una presión física, como si algo invisible estuviera tratando de inmovilizar o sofocar a la persona. La Biblia habla de este tipo de ataques en diversos momentos. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, cuando el rey Saúl, desesperado por la falta de respuesta de Dios, consulta a una adivina, la aparición del espíritu de Samuel lo llena de terror, recordándole que su destino estaba sellado. La conexión con lo oculto y la búsqueda de respuesta fuera de Dios pueden abrir puertas peligrosas que permiten que estos ataques ocurran con mayor frecuencia. Otra evidencia de la presencia demoníaca en la vida de una persona es el cansancio extremo después de una noche aparentemente normal. No se trata solo de insomnio o dificultades para dormir, sino de una fatiga profunda, como si la mente hubiera estado en una batalla constante mientras el cuerpo descansaba. La falta de un sueño reparador puede llevar a que una persona
se vuelva más vulnerable a la depresión, la ansiedad y la pérdida de discernimiento espiritual. En Mateo 13:25, Jesús habla sobre cómo el enemigo actúa cuando los hombres duermen. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este principio espiritual es real en todos los aspectos de la vida. Cuando una persona no está en un estado de vigilancia y oración, el enemigo siembra confusión, temor y opresión. La resistencia a estos ataques no se logra solo con estrategias humanas. No basta con cambiar hábitos de sueño o buscar explicaciones racionales. La verdadera solución está en la protección divina. Salmos 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz que Dios otorga no es una simple sensación de tranquilidad, sino una cobertura sobrenatural que impide que el enemigo invada el territorio sagrado del descanso. Sin embargo, esta protección no ocurre de manera automática. La Biblia nos llama a ponernos la armadura de Dios y a estar alerta contra las acechanzas del maligno. Una de las estrategias más efectivas para romper con esta opresión nocturna es la oración antes de dormir. En Daniel 6:10 se nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en peligro. Esta disciplina no solo le permitió mantenerse firme en su fe, sino que lo protegió de los ataques espirituales que intentaban desviarlo. Jesús también enfatizó la importancia de la oración nocturna. En Lucas 6:12 se menciona que pasó toda la noche orando a Dios antes de tomar decisiones importantes. Esta práctica no era solo un acto religioso, sino una forma de fortaleza espiritual. Cuando una persona experimenta opresión nocturna de manera recurrente, es crucial examinar qué puertas pueden haberse abierto para permitir esa influencia. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte contra la participación en prácticas ocultistas, espiritismo o adivinación, declarando que quienes lo hacen son abominables ante sus ojos. Muchas personas ignoran que ciertos objetos en el hogar, música con mensajes ocultos o incluso hábitos aparentemente inofensivos pueden ser una invitación para que estas entidades malignas encuentren un punto de acceso. La limpieza espiritual del ambiente es fundamental. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, mostrando su decisión de cortar toda relación con lo que no venía de Dios. El enemigo sabe que el descanso es un regalo divino. Génesis 2:2-3 muestra cómo Dios mismo reposó después de la creación, estableciendo un principio espiritual de restauración. Cuando los ataques nocturnos se intensifican, es señal de que el enemigo busca robar esa bendición, desgastar al creyente y debilitar su espíritu. Pero ninguna opresión es más fuerte que la autoridad de Cristo. Filipenses 2:10 declara que ante su nombre toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que ninguna fuerza demoníaca tiene el poder de resistirse cuando el nombre de Jesús es proclamado con fe. La guerra espiritual es real y los ataques nocturnos son una de sus manifestaciones más directas. Sin embargo, Dios no ha dejado a sus hijos desprotegidos. Nos ha dado armas espirituales poderosas. Nos ha revelado los planes del enemigo y nos ha asegurado la victoria si permanecemos firmes en Él. El poder de la oración, la lectura de la palabra y la consagración del hogar son herramientas esenciales para quienes enfrentan estos ataques. Efesios 6:16 nos insta a tomar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un recordatorio de que cada batalla ya ha sido ganada en Cristo.
pero depende de cada creyente mantenerse en posición de lucha. Cuando las tinieblas intentan infiltrarse en el descanso, la solución no es resignarse ni buscar respuestas en fuentes equivocadas. La única salida está en el poder de Dios. Quienes han experimentado esta opresión deben recordar que el enemigo no tiene derecho a tomar lo que Dios ya ha redimido. El descanso es un regalo divino y nada puede arrebatarlo si la autoridad de Cristo es establecida en la vida de aquellos que le pertenecen. La noche ya no tiene por qué ser un tiempo de temor, sino un tiempo de confianza en el Dios que nunca duerme y que vela por sus hijos. El enemigo conoce la mente humana mejor de lo que muchos imaginan. Su estrategia no siempre se basa en manifestaciones físicas o en opresiones evidentes, sino en susurros sutiles que siembran confusión y duda. La batalla espiritual se libra principalmente en la mente, el terreno donde se toman las decisiones, donde se forman las convicciones y donde la fe puede fortalecerse o debilitarse. Jesús dejó claro en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira, un engañador que distorsiona la verdad y manipula los pensamientos de quienes caen en su red. Las Escrituras revelan cómo el enemigo ha utilizado este método desde el principio. En el Edén, Eva no cayó en pecado porque una fuerza la obligara, sino porque escuchó palabras que torcieron la verdad. Génesis 3:1 muestra cómo la serpiente sembró la primera duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no fue un ataque directo, sino una pregunta diseñada para alterar la percepción de la realidad. La mentira se infiltró con suavidad hasta que el pecado fue cometido. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia, afectando incluso a los más fieles. El diablo no solo distorsiona la verdad, sino que también proyecta pensamientos oscuros y destructivos. En Mateo 27, 3-5, Judas experimentó una desesperación tan profunda que terminó quitándose la vida. Después de haber traicionado a Jesús, fue consumido por la culpa. Pero en lugar de buscar arrepentimiento genuino, cayó en la desesperanza total. La condenación interna que lo llevó a la muerte no vino de Dios, sino de un enemigo que lo atrapó en la mentira de que no había redención para él. La diferencia entre Pedro y Judas no fue la falta de errores, sino su respuesta al pecado. Pedro negó a Jesús, pero en lugar de rendirse a la culpa, buscó restauración. Judas, en cambio, permitió que los pensamientos destructivos determinaran su final. Muchos creen que los pensamientos negativos son solo el resultado del estrés o de situaciones difíciles. Pero la Biblia enseña que la mente puede ser un campo de batalla donde los demonios intentan tomar control. En Hechos 5:3, Pedro confronta a Ananías con una pregunta reveladora. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Su pecado no fue simplemente una decisión propia, sino el resultado de haber dado espacio a una influencia externa que lo llevó a actuar en contra de la voluntad de Dios. Las decisiones humanas pueden estar condicionadas por fuerzas espirituales, y cuando alguien cede a pensamientos de engaño, autodestrucción o desesperanza, puede ser señal de una opresión que necesita ser confrontada. La confusión espiritual es otra de las armas más utilizadas por el enemigo. En 2 Corintios 4:4, Pablo explica que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando una persona se siente incapaz de entender la palabra de Dios, cuando se sumerge en dudas constantes sobre su fe o experimenta una resistencia interna hacia la verdad, es posible que esté bajo un ataque que busca bloquear su crecimiento espiritual.
Los pensamientos de odio y rencor también pueden ser evidencia de una influencia demoníaca. Efesios 4, 26 a 27 advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto indica que el resentimiento no resuelto abre una puerta a la acción del enemigo. Caín fue víctima de este tipo de ataque. Génesis 4, 6 a 7 muestra cómo Dios lo confrontó antes de que asesinara a su mano. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La advertencia de la Carabarama, la ira no controlada, lo estaba llevando al borde de un acto irreversible. Cuando una persona es incapaz de controlar sus pensamientos y se encuentra atrapada en un ciclo de negatividad, puede ser señal de que hay una batalla espiritual en curso. Romanos 8:6 lo explica de manera contundente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto significa que cuando la mente está dominada por pensamientos de temor, ansiedad o desesperación, es una señal de que el enemigo ha logrado establecer un punto de influencia. Sin embargo, la solución siempre está en la palabra de Dios. El mismo Jesús enfrentó ataques directos en su mente cuando el diablo intentó tentarlo en el desierto. Mateo 4, 3 a 11 muestra cómo Satanás utilizó la manipulación de la Escritura para intentar hacer que Jesús pecara. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue un intento de sembrar la duda sobre su identidad, pero Jesús no cayó en la trampa. Cada vez que el enemigo hablaba, él respondía con la verdad: escrito está. Esta es la clave para resistir cualquier ataque en la mente. Dios no solo advierte sobre la guerra espiritual en los pensamientos, sino que también da herramientas para vencerla. 2 Corintios 10, 4 a 5 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que ningún pensamiento opresivo tiene derecho a gobernar la mente de un hijo de Dios. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a renovar su forma de pensar en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la mente está alineada con la voluntad de Dios, el enemigo pierde influencia. Por eso, Filipenses 4:8 da una instrucción clara sobre en qué debe enfocarse el pensamiento. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El dominio sobre la mente es una de las áreas más importantes de la vida espiritual. Proverbios 23:7 enseña que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que una persona permite que habite en su mente, eventualmente se convertirá en su realidad. El enemigo lo sabe y por eso trabaja incansablemente para sembrar semillas de desesperanza, ira, temor y confusión. Los demonios no pueden poseer a aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, pero sí pueden oprimir y atormentar a quienes no han tomado autoridad sobre sus pensamientos. Santiago 4:7 da la clave para resistir. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La obediencia a Dios
y la resistencia activa contra los pensamientos malignos son el camino a la libertad. El enemigo intenta que sus víctimas crean que los pensamientos oscuros son normales, que forman parte de la vida y que no hay forma de librarse de ellos. Pero la Biblia enseña lo contrario. En Isaías 26:3 se encuentra la promesa de paz para aquellos que confían en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los ataques en la mente no son simples problemas emocionales o estados pasajeros, son señales de una batalla que se está librando en el ámbito espiritual. Ignorarlas puede llevar a una opresión más profunda, pero enfrentarlas con la verdad de la palabra de Dios garantiza la victoria. No hay pensamiento que no pueda ser sometido a la autoridad de Cristo, ni fortaleza mental que el poder de Dios no pueda derribar. La mente es un campo de batalla, pero con las armas espirituales correctas la guerra ya está ganada. El cuerpo humano no es solo carne y hueso, sino el reflejo de una realidad más profunda. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano como un ser espiritual habitando un cuerpo físico. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No somos únicamente materia, nuestra existencia está marcada por lo invisible, por lo que ocurre en el espíritu y se manifiesta en lo natural. Cuando el enemigo opera en la vida de alguien, no solo afecta su mente o sus emociones, sino que puede reflejarse en su cuerpo de formas que van más allá de lo explicable. La Biblia muestra numerosas ocasiones en las que enfermedades y aflicciones físicas no eran simples padecimientos, sino el resultado de una opresión demoníaca. En Lucas 13:11-13, Jesús se encuentra con una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Lo que a los ojos humanos parecía un problema de salud tenía una raíz espiritual. Jesús no solo la sanó, sino que identificó la causa de su sufrimiento. Mujer, eres libre de tu enfermedad. No fue un tratamiento médico lo que la restauró, sino la autoridad del Hijo de Dios, quebrantando la atadura espiritual que la mantenía esclavizada. Los demonios buscan afectar el cuerpo porque saben que el desgaste físico debilita la voluntad y la fe. Un cuerpo agotado, enfermo o afligido se convierte en una distracción constante, alejando a la persona de la oración, de la comunión con Dios y del propósito que se le ha encomendado. En Marcos 9:17-29 se relata el caso de un joven que sufría convulsiones causadas por un espíritu inmundo. Sus síntomas eran tan severos que intentaba arrojarse al fuego y al agua para destruirse a sí mismo. Cuando Jesús intervino, no trató la condición como una simple enfermedad, sino que reprendió al espíritu y el joven fue liberado al instante. Los ataques físicos no siempre se presentan de manera dramática. En ocasiones son dolores persistentes que no tienen explicación médica, agotamiento extremo sin razón aparente o enfermedades que parecen resistirse a todo tratamiento. En Job 2:7 se describe cómo Satanás hirió a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Su sufrimiento no era solo una prueba, sino el resultado directo de un ataque espiritual. Este relato deja en claro que el enemigo puede influir en la salud de una persona cuando se le permite operar. El cansancio constante y sin motivo es otra señal de que algo más puede estar ocurriendo. La fatiga espiritual se traduce en agotamiento físico y una persona que vive bajo una opresión demoníaca a menudo se siente drenada, sin fuerzas, como si llevara una carga invisible que la consume. Isaías 40:29-31 afirma que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Cuando la energía parece desvanecerse sin razón, es fundamental examinar si hay una influencia maligna robando la vitalidad que Dios ha destinado para su pueblo. El enemigo también usa el cuerpo como un medio para sembrar temor. En Mateo 17, 14 a 18, un hombre se acerca a Jesús clamando por su hijo, quien sufría ataques violentos. Jesús no solo vio el sufrimiento físico del joven, sino que identificó la fuente del problema y reprendió al demonio. Al instante el niño quedó sano. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. El enemigo busca esclavizar el cuerpo para debilitar el espíritu. El libro de Hechos muestra que los primeros discípulos también enfrentaron estos ataques. En Hechos 16, 16 a 18, Pablo y Silas encontraron a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Su influencia no solo la afectaba espiritualmente, sino que tenía un impacto en su vida diaria. Pablo, discerniendo la fuente del problema, ordenó al espíritu que saliera en el nombre de Jesús. Y desde ese momento, la joven quedó libre. Existen casos en los que las enfermedades no tienen una causa demoníaca, pero la persistencia del sufrimiento puede ser aprovechada por el enemigo para sembrar desesperanza y debilitamiento. En Juan 5, 5 a 9, se menciona a un hombre que llevaba 38 años enfermo junto al estanque de Betesda. Su cuerpo estaba paralizado, pero también lo estaba su fe. Jesús no solo le devolvió la movilidad, sino que le restauró la esperanza. Esta es una clave fundamental. No todas las enfermedades son ataques demoníacos, pero el enemigo usa el sufrimiento para debilitar la voluntad y la fe. El cuerpo humano fue diseñado para reflejar la gloria de Dios, pero cuando hay una puerta abierta al enemigo, la salud se convierte en un campo de batalla. Primera epístola a los Corintios 6, 19 a 20, enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que significa que debe ser guardado y protegido contra cualquier influencia maligna. Cuando un creyente enfrenta aflicciones físicas sin explicación, debe considerar si hay algo en lo espiritual que necesita ser confrontado. Los demonios no solo afectan el cuerpo a través de enfermedades, sino también mediante hábitos destructivos. El deseo incontrolable de consumir sustancias dañinas, la falta de dominio propio en la alimentación o la compulsión por conductas autodestructivas pueden ser indicios de una influencia oscura operando en el interior. En Romanos 7, 15 a 20, Pablo describe la lucha interna entre el deseo de hacer lo correcto y la fuerza del pecado que habita en la carne. Esta lucha no siempre es natural. En ocasiones hay un enemigo que impulsa a la persona a actuar en contra de su propio bienestar. La clave para identificar cuándo una enfermedad o un padecimiento tiene un origen espiritual está en la resistencia a cualquier forma de sanidad. Cuando una persona busca ayuda médica, pero los síntomas persisten sin explicación. Cuando las oraciones no parecen surtir efecto. Cuando la fatiga extrema se convierte en una constante sin razón aparente, es necesario discernir si hay una influencia demoníaca detrás. Dios ha dado autoridad sobre toda enfermedad y ataque del enemigo. Marcos 16, 17 a 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La victoria está asegurada para quienes caminan en la autoridad de Cristo, pero es necesario ejercer esa autoridad de manera activa. El enemigo no tiene derecho sobre el cuerpo de un hijo de Dios. Jesús pagó el precio en la cruz, no solo para redimir el alma, sino también para traer sanidad. Isaías 53, 5 lo declara con claridad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay cadena que no pueda romperse, no hay enfermedad que no pueda ser sanada cuando el poder de Dios se manifiesta. La resistencia contra estos ataques comienza con la fe inquebrantable en la autoridad de Cristo. Efesios 6, 10 a 11 exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura no solo protege la mente y el espíritu, sino que también resguarda el cuerpo de toda influencia maligna. La opresión sobre el cuerpo no es una condena irreversible. Dios sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando. No hay dolor que Él no pueda aliviar, no hay agotamiento que Él no pueda renovar. Cuando la fatiga se convierte en una carga insoportable, cuando el cuerpo parece estar bajo un peso invisible, cuando la enfermedad persiste sin explicación, es momento de confrontar la raíz espiritual y reclamar la libertad que solo Cristo puede dar. El enemigo no solo busca infiltrarse en la mente o debilitar el cuerpo, sino que también intenta generar una barrera entre el alma y Dios. La desconexión con lo sagrado es una de las señales más alarmantes de opresión espiritual, una estrategia diseñada para apartar a las personas de la fuente de vida y verdad. Cuando alguien que antes sentía gozo en la oración comienza a experimentar rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios, cuando la Biblia se vuelve pesada de leer, cuando el deseo de congregarse desaparece, no se trata de un simple desgaste emocional, algo más está operando. Las Escrituras muestran que la presencia de lo maligno no puede coexistir con la luz de Dios sin manifestar resistencia. En Marcos 1, 23 a 26, un hombre poseído estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. No había manifestado señales extrañas hasta que la presencia de Cristo lo confrontó. Entonces gritó con desesperación: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. No pudo soportar la santidad que emanaba de él. Esto demuestra que las influencias malignas pueden permanecer ocultas hasta que son expuestas por la verdad. Cuando una persona experimenta rechazo hacia la oración, la adoración o la lectura de la palabra, es una señal de que algo está interfiriendo en su espíritu. Este tipo de opresión no siempre se manifiesta con aversión extrema, sino con una sensación de incomodidad inexplicable, una pesadez que hace que cualquier intento de acercarse a Dios parezca inútil o desgastante. La mente comienza a llenarse de distracciones, surgen pensamientos que minimizan la importancia de la vida espiritual. Y lo que antes era un deleite se convierte en una carga. El diablo no teme a quienes simplemente creen en Dios, pero sí a quienes viven en comunión con Él. En Santiago 2:19 se menciona que los demonios creen y tiemblan, lo que significa que el problema nunca ha sido la existencia de Dios, sino la relación real con Él. Por eso, una de las estrategias más efectivas del enemigo es interrumpir esa conexión. Si logra que alguien se aleje de la oración, del estudio de la palabra y de la adoración, ha conseguido desarmarlo. En la Biblia muchos casos de influencia demoníaca están relacionados con resistencia a lo sagrado. En Hechos 16, 16 a 18, se menciona a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Durante varios días siguió a Pablo y a sus compañeros gritando, hasta que finalmente el apóstol se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesús. Inmediatamente la joven quedó libre. La reacción que tuvo demuestra cómo la presencia de lo maligno
puede generar una perturbación cuando se enfrenta a la verdad, ¿no? El alejamiento de Dios no siempre ocurre de forma abrupta. En algunos casos es un proceso lento en el que la persona comienza a perder interés en las cosas espirituales sin una razón aparente. La oración se vuelve esporádica. La lectura de la Biblia deja de ser prioridad y el deseo de buscar a Dios se apaga poco a poco. Cuando esto ocurre se debe prestar atención porque la desconexión no siempre es una simple falta de disciplina. Puede ser una señal de que algo está interfiriendo en el espíritu. La adoración es una de las armas más poderosas contra la opresión espiritual. En 1 Samuel 16:23 se describe cómo un espíritu maligno atormentaba al rey Saúl. Pero cada vez que David tocaba el arpa, el espíritu se apartaba de él. Esto muestra que la alabanza a Dios tiene el poder de romper la influencia de las tinieblas. Cuando una persona siente una resistencia inexplicable hacia la adoración, cuando el deseo de exaltar el nombre de Dios desaparece sin motivo, es importante discernir si hay una opresión operando en su vida. El libro de Job también presenta un claro ejemplo de cómo el enemigo busca afectar la relación del ser humano con Dios. Satanás intentó demostrar que la devoción de Job solo existía porque recibía bendiciones materiales. En Job 1, 9 a 11, el diablo argumenta que si Dios quitara todo lo que Job tenía, él lo maldeciría. Aunque Job se mantuvo firme, su historia revela una verdad crucial. El enemigo ataca el vínculo con Dios porque sabe que es la fuente de fortaleza y propósito. La falta de interés en lo espiritual puede ser vista como una señal menor, pero en realidad es una de las más peligrosas. Cuando la oración se convierte en un acto mecánico, cuando la Biblia deja de ser una prioridad, cuando la congregación se vuelve irrelevante, es momento de preguntarse qué está causando esa desconexión. En Apocalipsis 3:15 a 16 se advierte sobre la tibieza espiritual con palabras directas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El enemigo no necesita destruir la fe de manera radical si logra enfriarla poco a poco. Un creyente desanimado, que ya no siente pasión por buscar a Dios, es alguien que ha sido despojado de su mayor arma, la comunión con el Padre. La oración es el medio por el cual se recibe dirección, fortaleza y revelación. En Mateo 26:41 Jesús advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El deseo de evitar lo sagrado es una señal de advertencia que no debe ser ignorada. En 2 Timoteo 4:3 a 4, Pablo profetiza que llegaría el tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina y buscarían maestros que solo les dijeran lo que quisieran oír. Esta profecía se ha cumplido de muchas maneras, pero también aplica al corazón individual. Cuando una persona solo busca aquello que le resulta cómodo y evita aquello que la confronta, está cayendo en una trampa diseñada para apartarla de la verdad. El rechazo hacia lo espiritual también puede manifestarse en el deseo de reemplazar la verdad de Dios con filosofías humanas. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando la búsqueda de conocimiento se convierte en un sustituto de la relación con Dios, el enemigo ha logrado su objetivo. El mundo espiritual es real y lo sagrado provoca reacciones en lo invisible. En Hechos 19:13 a 16 se relata cómo algunos exorcistas intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, sin tener una relación genuina con Él. El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco
y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Luego los atacó y los hizo huir. Este pasaje revela que la autoridad en el mundo espiritual no se basa en conocimiento superficial, sino en una verdadera conexión con Dios. El Espíritu Santo es quien guía a la verdad y fortalece la relación con Dios. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La falta de interés en lo espiritual no es solo una cuestión de motivación, sino una señal de que algo está interfiriendo con la obra del Espíritu en la vida de una persona. El alejamiento de Dios no es un destino inevitable. La conexión puede restaurarse, la pasión puede reavivarse y la comunión con el Padre puede fortalecerse. Santiago 4:8 da la clave para revertir esta situación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No importa cuán lejos alguien sienta que ha caído, siempre hay un camino de regreso. Pero el primer paso es reconocer la señal. Entender que no es normal perder el deseo de buscar a Dios y tomar acción antes de que la desconexión se convierta en un estado permanente. El enemigo nunca ataca sin un propósito claro. Su objetivo no es solo generar opresión, sino llevar a las personas a un estado en el que pierdan la capacidad de resistir, en el que acepten la opresión como algo normal y se rindan ante el peso de la desesperanza. Sin embargo, ninguna atadura es más fuerte que el poder de Dios y ninguna opresión es permanente cuando la autoridad de Cristo es establecida. La liberación no es un concepto abstracto ni un evento reservado para ciertos casos extremos. Es la manifestación del poder de Dios en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La Biblia está llena de relatos en los que la intervención divina rompe cadenas que parecían inquebrantables. En Marcos 5:1-20, un hombre que vivía entre los sepulcros, atormentado por una legión de demonios, fue completamente transformado cuando Jesús llegó a su territorio. Lo que durante años lo había mantenido prisionero, desapareció en un instante con una sola orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. La opresión que había dominado su vida quedó anulada en el momento en que la presencia de Dios se hizo manifiesta. Esto demuestra que ninguna influencia maligna tiene derecho a permanecer cuando el poder de Cristo es invocado con fe y autoridad. La liberación comienza con el reconocimiento de la verdad. En Juan 8:32 Jesús declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El enemigo opera a través del engaño, manipulando la percepción de la realidad para hacer creer que no hay salida, que la opresión es parte de la vida y que la lucha es inútil. Sin embargo, la verdad de la palabra de Dios expone sus mentiras y destruye las fortalezas que han sido levantadas en la mente y el espíritu. La batalla contra la opresión espiritual no se gana con fuerza humana ni con esfuerzos personales, sino con la revelación de la verdad y la aplicación de la autoridad que ha sido otorgada a los hijos de Dios. El nombre de Jesús es la llave que abre toda puerta cerrada y la espada que corta toda cadena. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay entidad maligna que pueda resistir el poder de su nombre cuando es declarado con fe. Es por eso que en los evangelios, cada vez que Jesús confrontaba a un demonio, este no tenía otra opción más que someterse y salir. La autoridad divina no es negociable ni discutible. El arrepentimiento es una de las armas más poderosas en el proceso de liberación. En Hechos 3:19 se dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El enemigo se aferra a cualquier área en la que haya legalidad, cualquier terreno que haya sido cedido a través del pecado o la desobediencia.
Pero el arrepentimiento genuino rompe esas ataduras y cierra toda puerta que haya sido abierta al enemigo. Cuando alguien confiesa sus pecados y se aparta de ellos, se coloca bajo la cobertura del Altísimo, y toda influencia maligna pierde su derecho de operar en su vida. La oración es el medio por el cual el poder de Dios se activa en el mundo espiritual. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No se trata de un acto ritualista, sino de una conexión directa con la fuente de toda autoridad. Jesús mismo pasó noches enteras en oración, demostrando que la comunión con el Padre es la clave para vivir en victoria. En Mateo 17:21, después de liberar a un joven que sufría ataques demoníacos, explicó que algunos casos solo pueden ser vencidos con oración y ayuno. Esto revela que hay niveles de opresión que requieren un esfuerzo espiritual más profundo, una consagración total para que el poder de Dios se manifieste plenamente. El ayuno es una disciplina que fortalece el espíritu y debilita las influencias del enemigo. Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es solo una práctica de abstinencia, sino un acto de guerra espiritual en el que la carne es sometida y el espíritu es elevado a un nivel de autoridad mayor. La palabra de Dios es la espada con la que se derriban fortalezas espirituales. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Jesús la utilizó en el desierto cuando fue tentado por Satanás, respondiendo con: escrito está, en cada intento de manipulación del enemigo. Cuando la escritura es proclamada con fe, las tinieblas retroceden. La alabanza es otra herramienta poderosa en la batalla contra la opresión. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército abrumador, pero en lugar de tomar armas convencionales, envió adoradores al frente de la batalla. Mientras cantaban y alababan a Dios, el enemigo fue confundido y derrotado. Esto demuestra que la alabanza no es solo una expresión de gratitud, sino una estrategia de guerra que desata la intervención divina. En Hechos 16, 25 a 26, Pablo y Silas, encarcelados y atados, comenzaron a cantar himnos, y como resultado, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. La comunidad de fe juega un papel fundamental en la liberación. En Santiago 5:16 se nos insta a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados. Dios no diseñó la vida espiritual para ser vivida en aislamiento. La intercesión y el respaldo de otros creyentes fortalecen la resistencia contra los ataques del enemigo y facilitan el proceso de restauración. El enemigo intentará hacer creer que la liberación es inalcanzable, que las cadenas son demasiado fuertes y que la opresión es una carga que debe soportarse para siempre. Pero en Juan 10:10 Jesús dejó claro su propósito. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Cristo no está destinada a ser vivida bajo opresión, sino en plenitud y libertad. No hay atadura que Dios no pueda romper, no hay opresión que pueda resistirse a su poder. La victoria ya ha sido declarada, pero es necesario tomar posesión de ella. En Romanos 8:37 se nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores. La lucha es real, pero la autoridad de Dios es absoluta. El enemigo puede intentar sembrar miedo, desesperanza y resistencia, pero su derrota ya ha sido establecida desde la cruz.
La liberación no es el final del camino, sino el comienzo de una vida bajo la dirección del Espíritu Santo. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No basta con ser liberado, es necesario caminar en esa libertad, fortalecerse en la fe y mantenerse en comunión con Dios para que el enemigo no encuentre una oportunidad de regresar. La batalla espiritual no se gana con fuerza humana ni con buenas intenciones, sino con la autoridad de Cristo, con la verdad de la palabra, con la oración ferviente y con la fe inquebrantable en que Dios es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. La victoria ha sido dada, pero cada persona debe tomar la decisión de caminar en ella y no volver atrás. La opresión espiritual no es un concepto abstracto ni una idea relegada a tiempos antiguos. Es una realidad que sigue manifestándose de diferentes maneras en la vida de muchas personas. Algunas sin siquiera darse cuenta de lo que está ocurriendo. A lo largo de este mensaje se han expuesto señales claras de cuando el enemigo ha logrado infiltrarse en la vida de alguien, afectando su mente, su cuerpo, su descanso y su relación con Dios. Pero reconocer la opresión es solo el primer paso. La verdadera clave está en lo que viene después. La decisión de enfrentarla con la autoridad que Dios ya ha entregado a sus hijos. Las tinieblas no se retiran por sí solas. No desaparecen con el tiempo, ni se disuelven simplemente porque alguien las ignora. Un espíritu inmundo no abandona un territorio a menos que se le expulse con autoridad. En Mateo 12:43 a 45, Jesús advirtió que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar seco donde descansar, y al no encontrarlo regresa con otros más perversos para intentar recuperar su dominio. Este principio espiritual es clave. La liberación no solo consiste en echar fuera la opresión, sino en llenar el vacío con la presencia de Dios para que el enemigo no tenga oportunidad de volver. El error de muchos no está en desconocer la opresión, sino en subestimar la necesidad de permanecer firme después de haber identificado al enemigo. No basta con reconocer las señales y después no se toman medidas para cerrarle el paso a las tinieblas. En Éxodo 14:13 a 14, Moisés le dijo al pueblo de Israel: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La liberación no se trata solo de recibir ayuda momentánea, sino de asumir una postura de victoria. Dios no libra a su pueblo para que vuelva a la esclavitud, sino para que camine en una nueva dimensión de autoridad. La confusión, el temor y la desesperanza son armas que el enemigo usa para mantener a sus víctimas en un ciclo de opresión. Sin embargo, cada una de esas estrategias pierde su poder cuando una persona entiende su identidad en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad dada por Dios no es simbólica ni parcial, es total y definitiva. No hay espíritu maligno que pueda resistirse a alguien que camina en la verdad de esta promesa. El mundo espiritual opera bajo principios que no pueden ser ignorados. El reino de las tinieblas no se fortalece solo con maldad activa, sino con la pasividad de aquellos que no ejercen su autoridad. Efesios 6:12 recalca que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esto significa que la verdadera lucha no se libra en lo visible, sino en lo espiritual. Muchos buscan soluciones naturales a problemas que tienen un origen espiritual y por eso no encuentran respuestas. La verdadera victoria solo se alcanza
cuando se enfrenta la raíz del problema con las armas correctas. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde la obediencia a Dios trajo liberación y donde la rebeldía abrió puertas al enemigo. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel confrontó al rey Saúl diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí se revela un principio clave: la desobediencia da acceso a influencias que buscan desviar el propósito de Dios. Saúl perdió su reinado no porque fuera débil, sino porque permitió que su corazón se alejara de la voz de Dios. Lo mismo ocurre hoy. Cuando alguien se aleja de la presencia de Dios, no entra en un terreno neutral, sino en un campo donde el enemigo encuentra espacio para operar. Dios nunca ha perdido una batalla. Cada vez que en la Biblia se relata una confrontación entre el poder de Dios y las fuerzas de las tinieblas, el resultado es el mismo: la victoria del Altísimo. En Marcos 1:34 se describe cómo Jesús sanó a muchos enfermos y expulsó demonios. Y se enfatiza que no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto muestra la supremacía absoluta de Cristo. No había resistencia posible. No hubo ninguna entidad maligna que pudiera desafiar su autoridad. La manifestación de poder que se vio en los tiempos de Jesús sigue estando disponible hoy. En Hechos 16:16-18, Pablo confrontó a un espíritu de adivinación que operaba en una joven esclava. Por días, ella lo siguió gritando hasta que Pablo, harto de la situación, ordenó en el nombre de Jesús que el espíritu la dejara, y al instante quedó libre. Este pasaje demuestra que la liberación no es cuestión de emociones ni de largas batallas, sino de ejercer autoridad con convicción. La opresión solo permanece donde se le permite estar. El enemigo quiere hacer creer que la lucha es demasiado difícil, que la opresión es permanente y que la batalla es interminable. Pero cada una de esas afirmaciones es una mentira. Colosenses 2:15 declara que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria ya ha sido obtenida y lo único que se requiere es caminar en ella. El verdadero peligro no está en la opresión en sí misma, sino en la indiferencia. Ignorar las señales, justificar los síntomas o aceptar la opresión como algo normal son estrategias que el enemigo usa para mantener su control. Pero una vez que la verdad es revelada, la pasividad ya no es una opción. Romanos 13:12 nos llama a despojarnos de las obras de las tinieblas y a vestirnos con las armas de la luz. Esto significa que la victoria no es solo un evento, sino un estado permanente que debe ser cultivado. El Espíritu Santo es el aliado más poderoso en esta batalla. No solo revela la verdad, sino que también equipa a los creyentes para enfrentar cualquier ataque del enemigo. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La guianza del Espíritu no es opcional, es esencial para permanecer firmes y para evitar caer en las trampas del adversario. Dios no ha llamado a su pueblo a vivir en temor ni en esclavitud. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que no hay razón para vivir bajo opresión cuando el Espíritu de Dios habita en aquellos que le han entregado su vida. Cada una de las señales que se han revelado a lo largo de este mensaje tiene un propósito: abrir los ojos espirituales de aquellos que han estado luchando en la oscuridad sin saber contra qué están peleando. No basta con reconocerla, es necesario actuar. La fe sin acción es inefectiva. Santiago 2:17.
afirma que la fe sin obras está muerta. La victoria ya ha sido otorgada, pero cada persona debe tomar la decisión de caminar en ella, de ejercer la autoridad dada por Dios y de negarse a vivir bajo la opresión del enemigo. El tiempo de la opresión ha terminado. La luz de Cristo resplandece sobre aquellos que eligen caminar en su verdad. No hay cadena que no pueda ser rota. No hay influencia maligna que pueda resistirse al poder del nombre de Jesús. La única pregunta es, ¿quién está dispuesto a tomar la espada del Espíritu y pelear la batalla con la certeza de que la victoria ya ha sido ganada?